Bueno, hermanos, vamos a continuar con la serie sobre Primera de Corintios y hoy vamos al tema número 9 de Primera de Corintios de esta serie. Y el tema de hoy, hermanos, lo he titulado Un influencer cristiano. Un influencer cristiano. Vamos primeramente a leer el pasaje y luego vamos a hablar un poquito sobre esto. Vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 4, hermanos, y vamos a leer todo el capítulo 4, desde el verso 1 hasta el verso 21, donde Pablo ahora aquí termina lo que él inicia prácticamente desde el capítulo 2, hablando a la iglesia de los Corintios, porque luego hay un cambio de tema, que es lo que empezaríamos la próxima semana en el capítulo 5, pero hoy vamos a terminar esto que Pablo venía enseñando y dice así: Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, oh tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí, Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros, porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Nosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora, como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Ok, hermanos, como dije antes, el título que le he dado a esta enseñanza es un influencer cristiano. Ahora, hermanos, recordemos que un influencer es una persona que se da a conocer por medio de las redes sociales para que las demás personas conozcan y sigan su estilo de vida. Ejemplo, los lugares que ellos visitan, dónde comen, qué ropa usan, etc. En donde llegan a ser muy famosos y admirados por los demás, al punto que otras personas, sobre todo los jóvenes, hermanos, quieren ser igual a ellos, a estos influencers. Por eso inclusive se les llama influencer, que significa una influencia. Una influencia. Ahora, hermanos, recordemos cómo los corintios eran seguidores de hombres, como lo eran Pablo, Apolos o Pedro, que es lo que ellos decían dentro de la iglesia, por lo que se podía decir que ellos eran los influencers de aquella iglesia, en este caso, y en aquel tiempo. Pero a diferencia de los influencers de hoy que buscan fama y que los demás los admiren y lo tengan en alta estima, hermanos, Pablo, por lo contrario,
quería que los corintios los vieran a ellos como simples servidores de Cristo. Y de ahí, hermanos, el primer encabezado que tengo para esta enseñanza es cómo quería Pablo que los vieran los corintios, y eso lo vemos del verso 1 hasta el verso 8, de cómo quería Pablo que los vieran no solamente a él, sino a los otros líderes de las iglesias. ¿Cómo quería Pablo que los vieran? Bueno, eso lo dice en el versículo 1, dice Pablo: así pues téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Pablo quería que lo vieran como servidores y administradores, dice Pablo. Esas dos palabras son muy interesantes, hermanos, porque Pablo primero usa la palabra servidores. Generalmente cuando se habla de un servidor, la mayoría de la Biblia usa la palabra doulos para referirse a un siervo. Pero en este caso Pablo no está usando esa palabra cuando él enseña y él dice: ténganlos los hombres por servidores. La palabra que él usa es jupetre o juperetes. Es la palabra que él usa en el griego. Y esta palabra, hermanos, significan remeros inferiores. Remeros inferiores. Dice que esto se usaba para los esclavos, más menospreciados o de menos valor en aquel tiempo, y eran explotados. Los remeros eran los que se encargaban en una nave, en un barco, hermanos, eran los que se encargaban de ir remando en la parte inferior del barco, pero eran los esclavos de menos valor, porque si ellos morían, simplemente los desechaban y no había ningún problema. Pablo está enseñando y él está diciendo: ténganlos los hombres como a servidores, o sea, esclavos remeros, los de menor clase. Hermanos, si está hablando Pablo, y él se refiere a sí mismo: nosotros somos los más pequeños, los más inferiores. Así deben de vernos a nosotros. Por otro lado, usa la palabra administradores, y esa palabra administradores es oikonomos, y esa palabra significa un mayordomo que era un esclavo también, que estaba al cuidado de la casa de su amo, como un esclavo de confianza, por lo cual Pablo dice, hermanos, como un esclavo, él quería que los vieran como ellos, esclavos de confianza delante del Señor, por lo cual él dice en el verso 2, ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, dice Pablo, ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Hermanos, todo aquel que sirve a Cristo debe ser fiel como un buen administrador. Hermanos, si nosotros servimos a Cristo, debemos ser fieles al Señor. Eso es lo que Pablo está diciendo, que cada uno sea hallado fiel, cada administrador. Ahora, hermano, tal vez usted no está sirviendo dentro de una iglesia, pero todo lo que Dios ha puesto en tus manos le pertenece a Cristo. La Biblia dice que todo viene de Él y por Él y es para Él. Así que usted y yo solamente somos administradores de Cristo. En todo lo que usted dice tener, en todo lo que usted hace, hermano, usted debe verse como un administrador del Señor, pero debe ser hallado fiel, dice la palabra, y mayormente aquellos que servimos a Cristo. Mayormente aquellos que están en un ministerio dentro de una iglesia. Deben ser personas que sean halladas fieles. Ahora, ¿fieles delante de quién? Fieles delante del Señor. Se requiere fidelidad para servir al Señor y eso es lo que Él demanda. Hermanos, que debemos de ser fieles. Acuérdense por un momento como la Biblia habla. Hay una parábola de los talentos donde el Señor dice que Él repartió talentos a unos 5, a otros 4, a otros 2 y a otro 1. Y cada uno tenía que empezar a trabajar aquello que se le había dado. Hermanos, a unos Dios les da más, a otros les da menos, pero igual es de Dios lo que Dios nos ha dado.
Y debemos ser fieles en eso, porque si usted lee la parábola, usted se va a dar cuenta que dice que va a llegar el momento cuando el Señor va a volver y va a llamar a cada uno: ¿qué hiciste con lo que te he dado? Si Dios nos puso, aquellos que servimos, es como decir, nos dio 5 talentos, tal vez hay otro que le ha dado 2, le ha dado 3, no importa, pero Dios te va a pedir cuentas de eso. Debe ser hallado fiel. Recuerden que hubo uno que dice: Señor, aquí tiene lo que es tuyo. Yo tuve miedo y lo escondí. O sea, no fue fiel en lo que Dios le había dado. Y la palabra nos enseña aquí, Pablo dice, se requiere que de cada administrador, que cada uno sea hallado fiel delante del Señor. Por otro lado, hermanos, Pablo entendía que nadie tenía por qué juzgarle a él. Porque en ese caso la palabra juzgarle es ser aprobado o desechado. En este caso es aprobar o desaprobar en lo que él estaba haciendo en su labor como un servidor y como un ministro del Señor. En este caso como un administrador, como un esclavo de confianza. Eso es lo que Pablo está hablando ahí, donde dice que nadie debe de juzgarlo, ni aun él mismo se juzga a sí mismo. Ahora, ¿por qué, hermanos? Porque él sabía que el único que podía juzgarle a él era su amo. Hermanos, los únicos que nos pueden juzgar a nosotros es nuestro amo cuando le servimos a él. Por eso debemos de buscar ser fieles delante de ¿quién? Delante del Señor, no delante de las personas. Ser fieles delante del Señor, como lo dice Pablo en Gálatas 1:10. Vea cómo lo dice Pablo. Algo que, hermano, yo creo que muchos necesitamos aprender todavía como servidores de Cristo. Gálatas capítulo 1, versículo 10 dice la palabra. Dice Pablo: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Dice Pablo: pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo tenía bien claro a quién debía de agradar. ¿A quién debemos de agradar nosotros si no es a Cristo? Hermanos, en todo lo que usted haga, usted debe de aprender a agradar es al Señor, para que nadie te juzgue, ni aun usted mismo se juzgue, porque al final es Dios quien te va a juzgar. Él es tu amo, Él te compró, Él fue el que fue a la cruz a morir por ti, a derramar la sangre por ti. Fue el Señor Jesucristo, no fue nadie más. Y Pablo buscaba la aprobación de Dios, no la de los hombres. Hermanos, si es que todo cristiano, óigame en esto, todo cristiano debe buscar ser aprobado por Dios, no por los hombres. Hermanos, se debe buscar la aprobación de Dios en su vida, no la de los hombres. Hay personas que viven viendo a ver cómo agradan a las personas, buscan la aprobación de personas. Usted debe buscar, hermanos, es la aprobación de Dios, no la de los hombres. Amén, iglesia. Hermanos, si es que solo Cristo conoce realmente los corazones, Él es el que puede aprobar o desaprobar la labor de cualquiera como servidor, solamente Cristo, o como administrador. Por lo cual Pablo dice ahora en el verso 5, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Hermanos, es interesante porque la Biblia nos muestra, por ejemplo, cómo el Señor escoge a 12 discípulos. Pero entre ellos estaba Judas. Hermanos, a veces nosotros podemos creer porque alguien es parte de la congregación o es parte del grupo de líderes, hermanos. A veces la gente cree que por ser parte de, ¿está bien o estoy bien? Pero aquí Pablo dice que llegará el momento donde Dios va a sacar la intención del corazón de cada uno. Porque ¿cuál era la intención de Judas? ¿Se acuerdan? ¿En dónde estaba el corazón de Judas?
El corazón de Judas no estaba en el Señor, estaba ¿en dónde? En el dinero. Vendió al Señor, al que decía ser su Señor, por unas monedas de plata. Hermanos, si es que en el día de Cristo Él será el encargado de sacar a la luz, o sea, el mismo Cristo, lo que verdaderamente hay en el corazón de cada persona al servirle a Él. Ya que recordemos, hermanos, en un momento Jesús mismo enseña, donde llegarán muchos diciendo, Señor, en tu nombre hicimos milagros, profetizamos, hablamos en tu nombre, Señor, y Él les va a decir, ¿qué? Apartados de mí, hacedores de maldad. Porque no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Solo Dios conoce realmente las intenciones y lo que hay en el corazón de cada uno. Creo que cuando Pablo dice esto, era para que ellos no se vanagloriaran en los hombres al seguir hombres. Porque prácticamente Pablo les estaba diciendo, ustedes pueden estar equivocados. Dios es el que va a sacar a la luz las intenciones de los corazones. Ustedes se hacen a veces seguidores de hombres, pero no conocen sus corazones. No conocen quiénes son realmente, aunque los sigan. Tengan cuidado con esto. Ahora, hermanos, Pablo quería que los corintios entendieran que nadie es más que nadie. Oigan esto, Pablo quería que los corintios entendieran que nadie es más que nadie, ya que todos debían de dar cuenta a Dios en todo lo que, ya que todo lo que tenían venía de Dios y no de ellos como hombres, al decirles ahora en el verso 6, pero por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí, Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de unos envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Hermanos, Pablo no quería que los corintios los vieran a ellos como si ellos fueran superiores, sino que los vieran a ellos como ¿qué? Como servidores, como administradores, como esclavos que eran remeros o esclavos que estaban al servicio de su amo. Eso era lo que Pablo quería en ellos. O sea, ustedes no pueden vernos a nosotros como que somos más que ustedes. Para que no se vanagloriaran en este caso en los hombres como lo eran Pablo y Apolos. Ustedes no deben de gloriarse en los hombres, dice Pablo. Y eso es lo que él también les dijo antes en 1 Corintios 3 del 21 al 22. Vamos a leerlo nuevamente y recordar lo que Pablo les estaba diciendo ahí en 1 Corintios 3, 21 y 22 dice, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, que era Pedro, el apóstol Pedro, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Entonces, ¿por qué se glorían? Les dice él. ¿Por qué se glorían en esto que han recibido ustedes? Si todo viene de Dios. Ustedes no deben de gloriarse en eso. Todo lo que los corintios habían recibido, hermanos, era de parte de Dios y no de los hombres, para que fueran enriquecidos en todas las cosas, o como fueron enriquecidos en todas las cosas. Y por eso Él les dice, ya estáis saciados, ya estáis ricos, en el verso 8, si nosotros reináis, y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. El deseo aquí de Pablo, hermanos, era que juntos pudieran disfrutar de las bendiciones de Dios. Que juntos pudieran disfrutar de las bendiciones de Dios, o sea, reinar juntos. ¿Por qué reinar juntos, hermanos? Porque luego Pablo va a hablar más adelante de cómo la iglesia somos un cuerpo. Y si somos un cuerpo en Cristo, hermanos, todos somos parte de un mismo cuerpo donde Cristo es la cabeza y nadie tiene por qué vanagloriarse o jactarse, porque al final, hermanos, la bendición es para todos por igual. Viene de Dios para nosotros. Ellos habían sido enriquecidos por lo que Dios les había dado.
Eso lo dice Pablo al empezar la carta, recordémoslo en 1 Corintios 1:5. Pablo les dice en 1 Corintios 1:5, orando por ellos, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, o sea, en todo conocimiento. Habían sido enriquecidos. Pablo les dice, ustedes ya son ricos, ustedes ya reinan. Por la palabra que se les había dado, por el conocimiento que tenían. Y él dice, ojalá nosotros reinásemos juntos. O sea, poder tener el conocimiento de Cristo para todos por igual. No era que Pablo era superior que ellos. Nadie es superior a nadie, hermanos. Hoy hay algunos que creen que porque tienen un poquito más de conocimiento en la palabra es superior a otro. Pablo dice, no, quisiéramos reinar juntos todos. Tener el mismo conocimiento de Cristo, tener el mismo amor por Cristo. Que las riquezas sean para todos por igual, no solamente para unos pocos, sino para todos, hermanos. Y ese debería ser el deseo de todo predicador, de todo pastor. Esperar que la iglesia crezca o que crezcamos juntos en el conocimiento de Cristo y de su palabra. Para todos juntos darle la gloria a nuestro Dios por medio de la palabra de Dios, la palabra que Él nos ha hablado, la palabra que Él nos ha enseñado. Y esto me lleva, hermanos, al segundo encabezado, y es cómo Pablo, hermanos, quería ser un influencer cristiano. Pablo como un influencer cristiano, y eso lo vemos del verso 9 hasta el verso 16, hermanos, pero yo quiero aquí cambiarle un poquito el orden, porque esa es la centralidad de este mensaje de hoy, de lo que Pablo creo estaba enseñando. Y yo quiero que empecemos con el verso 16. Pablo le dice en el verso 16, por tanto os ruego que me imitéis. Hermanos, nótese que Pablo está haciendo un ruego. Yo les ruego encarecidamente, yo les pido por favor que me imiten. Esa palabra que me imitéis, hermanos, significa que lleguen a ser igual a. O sea, que alguien llegue a ser igual a él. Igual a Pablo en este caso. Hermanos, eso me hace pensar, no es cualquiera. Hermanos, no es cualquiera que puede decir con tal seguridad, les ruego que me imiten. Hermanos, usted sería capaz de decirle a alguien, a un compañero de trabajo, decirle a un familiar suyo, oiga, yo le ruego que usted me imite, usted viva igual que yo. ¿Usted se atrevería a decir eso? Hermano, yo creo que lo que Pablo estaba diciendo acá tenía mucho peso. De ahí la centralidad de esta enseñanza, un influencer cristiano. Pablo quería que los demás siguieran su ejemplo y fueran igual que él. Wow. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, podemos decir esto? ¿Cuántos de nosotros podemos tener tal seguridad para poder decirle a otros de la iglesia, a otros hermanos, hermanos, yo les ruego, sean igual que yo en mi vida? Hermano, yo creo que son palabras mayores. Pero es lo que Pablo ahora les está diciendo, después de que él empieza diciéndoles, ustedes deben de vernos a nosotros como simplemente servidores, remeros, pero esos de la más clase baja, inferior. Y como administradores, solamente esclavos que servimos a nuestro Dios. Él es nuestro amo. Pero yo les ruego que ustedes me imiten en mi comportamiento, en mi vida. O sea que para poder decir, según lo que Pablo está diciendo, para poder decir, yo le ruego a usted que me imite, hermano, nuestra condición debe ser de alguien humilde, bien bajo, entendiendo que yo no soy más que nadie. No somos más que nadie. Hermanos, si hoy encontramos, yo me acuerdo hace mucho tiempo, voy a contar esto. Hace mucho tiempo cuando estaba ahí la cocina, que era la cocina vieja, la pequeñita. Hermano, yo me acuerdo que se hizo un reguero de arroz, de algo se hizo un reguero. Y yo agarré una escoba y empecé a barrer.
el reguero que se había hecho, y cuando al final terminamos de almorzar, llegó un hermano que venía a esta iglesia. Este hermano ya murió, él venía de otra iglesia. Y él llegó y me dijo: hermano, lo felicito. Y le digo: ¿por qué? Me dice: porque lo que usted acaba de hacer, de donde yo vengo, eso no pasa. Y le digo: ¿pero qué hice? Me dice: que usted agarrara una escoba y barriera. Dice: donde yo vengo, el pastor inclusive come aparte. Tiene vasos y plato aparte para almorzar. Hermanos, si esa es tristemente la condición de muchos hoy, donde algunos creen estar por encima de, pero lo interesante es que ellos quieren que los imiten. Pero cuando Pablo dice que le imiten, hermanos, como un influencer cristiano, no es que le imiten en su grandeza, en su vanagloria, es todo lo contrario, es en su humildad, en su servicio a otros. Esa era la forma en la cual Pablo estaba enseñando. Por eso él dice: ténganlo los hombres por esto, por simplemente remeros, simplemente esclavos que sirven al Señor. Simplemente eso. Hermanos, Pablo quería ser un influencer para ellos. Eso es interesante, como un padre lo es para sus hijos. Hermanos, yo no sé ustedes, creo que la mayoría somos padres, pero muchos de nosotros como padres quisiéramos que nuestros hijos hagan lo que nosotros hacemos. Yo no sé ustedes, pero hermanos, porque eso es parte de la vida, que nuestros hijos hagan lo que nosotros hacemos. Porque nosotros somos al final una influencia, un influencer para nuestros hijos. Yo me acuerdo hace muchos años, hermano, yo siempre he sido un poco travieso y si puedo hacerle algo al carro yo se lo hago. Yo me acuerdo una vez haciéndole una reparación a mi carro y entonces pues me metí debajo. No me acuerdo si fue que le cambié una rótula al carro, algo así fue. Y luego yo oí a mi hijo menor, a Byron, que tenía una bicicleta y él se metió debajo de la bicicleta. Y creo que fue mi esposa que le preguntó que por qué estaba debajo de la bicicleta. Y él dijo: estoy igual que papi arreglando el carro. Hermanos, somos una influencia para nuestros hijos. Ahora, en lo bueno, pero también en lo malo. En lo bueno como en lo malo somos una influencia para nuestros hijos. ¿Cuántas personas, hermanos, conozco yo hoy que dicen: yo hoy, aunque no es una excusa, pero de alguna manera fuimos o fueron los padres una influencia, que dicen: yo empecé a fumar porque vi a mi papá fumando, porque tiraba las colillas y yo las agarraba? ¿Cuántos hoy son alcohólicos porque un día empezaron a ver que era muy normal ver a sus padres tomar licor? Y hoy son alcohólicos. Hermanos, el deseo de Pablo era ser un influencer, como era un padre para sus hijos. Y eso lo dice en los versos 14 y 15. Dice así: yo os escribo esto, dice, no para avergonzaros, dice, sino para amonestaros como hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues yo en Cristo Jesús os engendré por medio del Evangelio. Hermanos, Pablo usa una palabra y él dice: porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo. Esa palabra ayo, hermanos, significa, el ayo era un maestro privado que tenían las personas de dinero en aquel tiempo y eran los encargados de la educación de sus hijos. Eso era un ayo, o sea, era un maestro. Pero Pablo lo que está diciendo aquí es: yo os engendré por medio del Evangelio y yo a ustedes los amonesto como un hijo a un padre. Perdón, de un padre a un hijo. Como de un padre a un hijo, como hijos amados. O sea, Pablo se puso en la condición: yo quiero ser un padre para ustedes, para que me imiten.
para que ustedes vean mi manera de vivir, mi manera de comportarme, de cómo yo vivo. Hermanos, si nosotros entendiéramos esto, hermanos, yo creo que dejaríamos una herencia diferente a nuestros hijos. Si entendiéramos, hermanos, que debemos de ser realmente una influencia para nuestros hijos. Voy a poner otro ejemplo que no debería de ser, hermanos, pero ¿cuántos hombres hoy se casan y tratan a su esposa a gritos, a la patada, como decimos popularmente, porque eso fue lo que vieron en su casa? Se criaron viendo a un padre maltratar a su mamá, gritándole, maltratándola. Y cuando llegan al hogar, hermanos, creen que eso es normal. Esa es la influencia que tenían. Y lo ven tan normal. Hermanos, esto que Pablo está hablando acá para los corintios debe hablarnos mucho hoy a nosotros. Pablo se consideraba un padre espiritual para los corintios, por lo cual tenía el deseo de que le imitaran en su vida como un servidor, como un remero, como un administrador, no como pensaban algunos para afirmar ser seguidores de él. Porque muchos querían decir o decían, yo sigo a Pablo. Pero tal vez estaban equivocados en la forma en que querían seguirlo. Debían de entender que debían de seguirlo, pero era por su comportamiento, por su conducta, no por su sabiduría, de que Él les había enseñado la palabra, que Dios lo había llevado a Él a mostrarles el Evangelio, como dice ahí Pablo, porque dice, porque en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Él fue el primero en llegar a Corinto a hablarles de Cristo. Pero Pablo quería que lo vieran de otra forma. Y ahí viene, hermanos, la forma de la vida de Pablo. Y yo quiero hablarlo, vamos a ver, del verso 9 hasta el verso 13, hermanos, pero yo se lo quiero leer en Nueva Traducción Viviente, lo que Pablo está enseñando acá en relación a su vida como cristiano. Dice así, en Nueva Traducción Viviente: a veces pienso que a nosotros los apóstoles, Dios nos puso en exhibición como prisioneros de guerra al final del desfile del vencedor. Condenados a muerte, nos hemos convertido en un espectáculo para el mundo entero, tanto para la gente como para los ángeles. Nuestra entrega a Cristo nos hace parecer tontos. En cambio, ustedes afirman ser tan sabios en Cristo. Nosotros somos débiles, pero ustedes son tan poderosos. A ustedes los estiman, a nosotros nos ridiculizan. Incluso ahora mismo pasamos hambre, tenemos sed y nos falta ropa para abrigarnos. A menudo somos golpeados y no tenemos casa. Nos cansamos trabajando con nuestras manos para ganarnos la vida. Bendecimos a los que nos maldicen. Somos pacientes con los que nos maltratan. Respondemos con gentileza cuando dicen cosas malas de nosotros. Aún así, se nos trata como la basura del mundo, como el desprecio de todos, hasta este preciso momento. Wow. Hermanos, aquí vemos cuál era la verdadera condición de Pablo, Apolos y Pedro como servidores de Cristo. Esta era la condición de ellos. Este era el tipo de vida también, hermanos, el cual Pablo quería que lo imitaran. Este es el tipo de vida que Pablo dice, imítenme. Yo les ruego que me imiten. Era este estilo de vida. Como un influencer. Hermanos, es como si Pablo, óigame en esto, hermanos, era como si Pablo les dijera, ¿de verdad quieren ser seguidores nuestros? ¿De verdad quieren ser seguidores nuestros? Pues vean nuestra condición como servidores para que nos imiten. Vean nuestra condición. Y esta es la condición. Y aquí sí lo tomé de la Reina Valera. Somos como sentenciados a muerte.
Somos insensatos, o sea, tontos. Somos insensatos, somos débiles, somos despreciados. Somos despreciados, padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados, no tenemos casa fija o morada fija, nos cansamos por tener que trabajar, nos maldicen y bendecimos, nos persiguen y los soportamos, somos perseguidos y los soportamos, nos calumnian y oramos por ellos. Somos como la escoria que es basura, el desecho del mundo. Esa era la vida de Pablo, esa era la vida de los apóstoles, de los cuales, hermanos, al principio de la carta llegaron y dijeron: es que nosotros seguimos a Pablo. No, yo sigo a Apolos. No, yo sigo a Cefas, a Pedro. Esa era la vida de ellos. Hermanos, qué ironía. Qué ironía es esto. ¿Saben por qué digo qué ironía es esto? Es al ver hoy la vida y la condición de muchos llamados, entre comillas, apóstoles y profetas hoy en día. En donde la mayoría, hermanos, de los cristianos hoy quieren ser igual a ellos. Hoy la mayoría de los cristianos quiere ser igual que el apóstol, que el profeta, que llega y se para en el altar y dice: vea cómo Dios me ha prosperado. Vea ahora el traje que tengo, vea el carro que tengo del año, vea la mansión que tengo ahora. Vea, ahora tengo un jet privado, aleluya, gloria a Dios. Ahora tengo guardaespaldas que me cubren, que me ayudan, porque soy muy famoso. Hermanos, qué ironía es al ver que Pablo les dice a ellos: sean imitadores de mí, yo les ruego. Pero de cuál era su condición como cristiano, como creyente de él y los otros apóstoles. Donde dice que ellos tenían hambre, que no tenían casa fija. No tenían muchas cosas, no tenían comodidades por causa del Evangelio, por causa de Cristo. Y Pablo dice: yo les ruego que me imiten. Yo les ruego que me imiten en esto. Esta es mi condición. Esta es mi forma de vivir como cristiano, como administrador, como un siervo de Cristo. Hermanos, el apóstol Pablo tenía claro cómo era un verdadero influencer cristiano para poder decir: os ruego que me imitéis. Él tenía bien claro esto, algo que hoy parece no estar claro dentro de las iglesias o dentro del cristianismo. Como cristianos no podemos creer, hermanos, que ser cristiano es la ausencia de problemas. Más bien a veces es todo lo contrario. Hermanos, porque a veces ponen el cristianismo como algo tan alto donde ahora venimos a Cristo y no tenemos necesidad de nada. Ahora nos va a ir bien en todo, ahora vamos a tener prosperidad, vamos a tener bendición, bendición y solo bendición. Eso enseñan hoy. Y muchos llegan al cristianismo equivocados, creyendo que eso es lo que van a recibir, porque ven a estos grandes al frente, dando una falsa esperanza, que no es bíblica, que no va de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Para poder decir: imíteme. Hermanos, ser un influencer cristiano, oigan esto, es seguir y mostrar a Cristo aún en medio de los problemas. Vuelvo a repetirlo, un influencer cristiano es seguir y mostrar a Cristo aún en medio de los problemas. No importa lo que estemos pasando. No importa la situación que estoy viviendo, hermanos, yo voy a seguir siendo un ejemplo para otros de lo que es honrar, amar y servir a Cristo.
No importa lo que yo esté pasando, no importa lo que yo esté viviendo. ¿Por qué no importa, pastor? Porque somos simplemente administradores, solamente somos servidores, remeros, como dijo Pablo, lo más bajo de todo, simplemente para servir a Cristo. Simplemente para servir a Cristo. Vea lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 12 al 16. Hermanos, porque hasta Pedro lo tenía bien claro como apóstol de Cristo. El problema es que hoy la iglesia parece no tenerlo claro. Dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 12 al 16, leemos y dice así: amados. Y ahí tiene un título: padeciendo como ¿qué? Como cristianos. Ahora hoy nadie quiere padecer. Dice Pedro, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, alégrese, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, son dichosos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, sobre ustedes. Ciertamente de parte de ellos, de los no creyentes, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado el nombre de Cristo. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón o malhechor, o entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, hermano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Si alguno padece como cristiano, hermano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Por padecer. Glorifique a Dios por eso. Hermanos, debemos de ser influencers cristianos. Debemos demostrar al mundo la vida que produce el Evangelio. Debemos demostrar al mundo lo que es amar y servir a Cristo a pesar de. Para que otros vean que realmente Él es nuestro Señor, Él es nuestro Dios. Amén, iglesia. Y eso me lleva al último encabezado. Pablo espera volver a Corinto para ver su comportamiento y tomar cartas en el asunto. Eso lo vemos del verso 17 al verso 21. Pablo espera volver a Corinto a ver su comportamiento para tomar cartas en el asunto dentro de la iglesia. Dice el verso 17 en adelante: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere. Y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Esa palabra envanecidos viene de arrogancia, prepotencia. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y viene la gran pregunta: ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Pablo, hermanos, dice que él va a enviar a Timoteo, que era un discípulo de confianza, para poner un tipo de orden en la iglesia, ya que recordemos que entre ellos habían divisiones y pleitos. Por lo que Timoteo conocía muy bien la enseñanza y la forma en la cual Pablo trabajaba con las iglesias. Entonces Pablo lo envía a él primero para que él ponga un tipo de orden de lo que estaba sucediendo dentro de la iglesia, por los pleitos, las divisiones que habían entre ellos, la arrogancia, la prepotencia de algunos decir ser seguidores de hombres solamente, como eran Pablo, Apolos o el mismo Pedro. Al parecer habían algunos en Corintio que eran arrogantes y prepotentes y pensaban que Pablo no volvería a Corinto. Pero Pablo, hermanos, como un padre espiritual, les dice que él espera ir y ver el comportamiento de esos prepotentes.
Él espera ir y verlos, saber cómo se conducen, cómo están dentro de la iglesia, esos envanecidos que Él les llama dentro de la iglesia. Pablo concluye, hermanos, tomando la autoridad como padre y apóstol de los corintios, y les advierte, que es las últimas preguntas, y les advierte de cómo quiere que sea su proceder al llegar a Corintio. ¿Con vara? No por varas, no, con vara. O sea, que Él iba a llegar con autoridad. Como padre, un padre corrige y disciplina a sus hijos. Con vara para decir, yo soy apóstol de Cristo, como Él empieza la carta. Yo soy apóstol de Cristo. Tengo la autoridad para hablarles. Con vara o con un espíritu de amor y mansedumbre. ¿Cómo quieren que vaya y proceda? ¿Como alguien que tiene autoridad? ¿O como alguien que va a llegar en amor si ustedes atienden la corrección? Porque creo que esto de llegar con vara o llegar con amor y espíritu de mansedumbre iba a depender de la actitud al ser corregidos, sobre todo aquellos que estaban envanecidos, aquellos prepotentes, orgullosos. Hermanos, y con esto quiero terminar, quiero dejar 4 puntos que creo deben ser bien claros para la iglesia, de lo que hemos visto de un influencer cristiano. Número 1, hermano, todo cristiano, oigan, todo cristiano y mayormente los líderes deben de vivir como influencer para los demás. O sea, debemos de dar testimonio de Cristo. Todo cristiano, mayormente los líderes. Hermanos, nosotros debemos de cuidarnos cómo andamos allá afuera. Porque la Biblia dice que somos cartas leídas. Hermano, usted es un influencer, usted está mostrando a Cristo allá afuera. Debe demostrar a Cristo, debe dar testimonio de Cristo allá afuera. Así como un influencer en lo natural lo hace, que todo el mundo quiere que lo vea, que lo observe, vea dónde ando, vea lo que como, vea lo que he visto. Hermano, nosotros debemos de ser vistos por el mundo. ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo somos? Segundo, ser un influencer cristiano, hermanos, es todo lo contrario a los influencers de este mundo. Ellos buscan fama personal, pero nosotros buscamos mostrar a Cristo en nuestro estilo de vida. Eso es lo que debemos de buscar, mostrar a Cristo en nuestro estilo de vida, no fama personal. Hoy hay muchos, creo, están equivocados y lo que buscan es fama personal. Llamados apóstoles, profetas, llamados líderes. No podemos buscar fama personal, hermanos. Ese no es el influencer cristiano. Tercero, un influencer cristiano se da a conocer por una vida distinta a la que el mundo vive. Un influencer cristiano se da a conocer por una vida distinta a la que el mundo vive. Recuerde, el Señor dijo, debemos ser sal y luz del mundo. Y por último, hermano, esto es para usted, esto es para mí. Vive la vida como un verdadero influencer cristiano. Vive la vida como un verdadero influencer cristiano. Que se te note Cristo, hermano. Que se te note Cristo. Hermanos, ojalá hoy salgamos de este lugar entendiendo y diciendo, yo quiero ser un influencer cristiano. Quiero que otros vean en mi familia,
en mi trabajo, en mi barrio, que yo soy diferente porque muestro a Cristo en mi vida. Amén, iglesia. Oramos. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y es eficaz, Señor, y ella es la que debe hablarnos en nuestro corazón, Señor. Señor, que hoy aprendamos lo que significa ser un influencer cristiano. Que hoy podamos entender, Señor, que debemos demostrar allá afuera al mundo, Señor, la vida que tú produces, la vida que tú haces en nosotros, Señor, de cómo tú cambias nuestra vida, aunque a veces, Señor, son cosas difíciles. Como dijo Pablo, Señor, porque nosotros como siervos tuyos solamente, Señor, debemos de entender de que a veces somos sentenciados a muerte, somos insensatos, somos débiles, somos despreciados, padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, dice Pablo, somos abofeteados, no tenemos casa fija, nos cansamos para poder trabajar, nos maldicen pero bendecimos, somos perseguidos pero los soportamos, nos calumnian y oramos por ellos que nos calumnian, somos como la escoria, la basura, el desecho de este mundo, Señor. Eso somos a veces en este mundo, pero tenemos una gran riqueza, Señor. Tenemos una gran riqueza y es el Evangelio, es Cristo Jesús nuestro Señor, la esperanza de gloria, dice tu palabra. Y como dijo Pedro, Señor, si hoy pasamos prueba, pasamos tribulación por causa de Cristo y del Evangelio, debemos de gozarnos y sentirnos alegres, dichosos. Porque hay una recompensa, Señor. Hay una recompensa para nosotros. Hay una recompensa para tus hijos. Hay una recompensa para aquellos que te amamos, para aquellos que hemos creído en ti como Señor y Salvador de nuestras vidas, Señor. Y ojalá podamos decir igual que Pablo, Señor, os rogamos que me imitéis. Poder decirle a otros que nos imiten en nuestra manera de vivir, en nuestra conducta en este mundo, amando tu palabra, amándote a ti, sirviéndote a ti, Señor. Eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto le damos un aplauso a nuestro Dios?